Juan capítulo 6, estamos en la serie con respecto a los que son discípulos del Señor Jesucristo. Vamos en esta mañana a observar para mí un gran capítulo que yo creo que nos va a ayudar muchísimo en cuanto a lo que es distinguir a un falso discípulo. Es tan importante que podamos ver todo esto porque Jesús los exhibe aquí de una manera bien clara. Vamos a ver cuáles son las cualidades de un buen discípulo, mirando todo lo contrario a lo que hace este grupo que vamos a ver en el día de hoy. Quiero darles algunos antecedentes antes de que entremos en el tema para que ustedes puedan comprender lo que vamos a ver en el día de hoy. Hay una gran multitud, nos dice el versículo número 2, que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Ahora, fíjense ustedes, quiero que vayamos elaborando el asunto de lo que es ser un verdadero seguidor del Señor Jesús, ¿ok? Fíjense que aquí dice, le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. En Mateo 14, versículo 21, ustedes pueden encontrar allí que Mateo menciona que son 5,000 hombres, sin contar, dice él, las mujeres y los niños. Lo cual quiere decir que habría fácilmente, si contamos entre todos, alrededor de 10,000 a 20,000 personas que lo estaban siguiendo al Señor Jesucristo en esta oportunidad. Lo seguían, como habíamos visto, por aquella señal que hacían los enfermos. Por ejemplo, en el capítulo 4, no tienen que buscarlo, yo les quiero leer un poquitito lo que está presentando aquí Juan. Dice que 2 días después salió de allí y fue a Galilea. En el versículo 45 de ese mismo capítulo dice que cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, fíjense, lo recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Así que tenemos un grupo de Galilea, al norte de Israel. Los vemos que se bajan un poco al sur, allí donde está Jerusalén. Lo están siguiendo, nos dice aquí, porque habían visto todas las cosas que había hecho. Ahora, allí en Jerusalén encontramos nosotros en el capítulo número 2 que había estado, ¿se acuerdan ustedes? La boda de Caná, allí en Galilea, convierte el agua en vino. Y entonces vemos algo muy importante en ese capítulo 2 que dice, estando en Jerusalén, versículo 23, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora, cuando empezamos a encontrar y a entender un poquitito lo que está sucediendo aquí, que el Señor Jesucristo conoce nuestros corazones. El Señor Jesús, que había dicho que lo más grande que le puede suceder a un seguidor de Él es que se parezca a su Maestro. Habíamos visto que ser iguales que Cristo Jesús, actuar como Él actúa. Lo más grande, lo más importante que tiene que haber en la vida de un creyente es ser igual que Cristo Jesús. Seguir sus pasos significa de andar, como dice allí Juan, el apóstol Juan, en primera de Juan, nos dice que el que dice que es creyente debe de andar como Él anduvo. Entonces, empezamos a notar, mis hermanos, la importancia que tiene en la vida del creyente de ser igual que Cristo Jesús. Habíamos visto la semana pasada, ¿se acuerdan ustedes? En el capítulo 17, que el ministerio primordial de una iglesia, la misión primordial de una iglesia, es que todo sea para la gloria del Padre. El Señor Jesús vivió su vida
trayendo gloria al Padre. En todo lo que hagamos, todo lo que nosotros digamos. Mis hermanos, en el Padre hay contentamiento, hay gozo cuando cada uno de nosotros entendemos lo que dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo allí en Romanos 8, que a los que llamó, a los que justificó, los glorificó, pero dice que hemos sido conformados, el deseo del Padre es ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Y por lo tanto, entonces, cuando empezamos a mirar todo esto, lo que es seguir al Señor Jesús por las razones equivocadas. Y una de las cosas que me duele muchísimo es ver cómo iglesias usan todo tipo de publicidad, de lo que es el advertising, para atraer a la gente a que vaya, simplemente presentando, ustedes van a ver muchísimos títulos como estos, señales y milagros, basado nada más que en eso. Y encontramos entonces una falencia en esas iglesias. ¿Por qué? Porque lo único que interesa es estar brindando lo que es hacer una oración a favor de una persona enferma. Y quiero decirles que la mayoría, porque yo he estado en iglesias donde dicen de que se producen sanidades, y mis hermanos, yo he visto personas que terminado el mensaje, en el medio del pasillo, maldiciendo a Dios, fingiendo de que estaban enfermos, y los escuché blasfemando el nombre de Dios, allí en el medio matándose de la risa, haciendo un espectáculo, y la gente toda alborotada como diciendo, mira las sanidades que se produjo en el día de hoy. Encontramos que por estas señales, encontramos que por esta alimentación, en el versículo número 15 de Juan 6, nos dice a nosotros, pero entendiendo Jesús, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. La misión del Señor Jesucristo era algo en el cual venía para la salvación del alma. Esta gente lo estaba siguiendo por las señales, por los milagros, estaban siguiéndolo. Vamos a notar allí que lo quieren como rey por las señales que estaba haciendo. Él se estaba por convertir en lo que es un almacén de comida. Y encontramos entonces desde el versículo 26 hasta el 59, donde habla con respecto a la misión, habla con respecto a la razón por la cual Él vino sobre esta tierra. Y déjame decirte que cuando esta multitud escuchó la verdad de los labios del Señor Jesucristo, nos dice el versículo 66, que muchos dejaron de seguirlo. Muchos dejaron de seguirlo. La palabra de Dios habla con respecto a un falso discípulo. Por ejemplo, el autor a los Hebreos, si ustedes tienen tiempo en sus hogares en esta semana, ustedes pueden ver desde el capítulo 2 prácticamente hasta el capítulo número 12. Ustedes van a encontrar lo que es ver una persona que está en los caminos del Señor en una manera equivocada. Encontramos en el capítulo 2 de Hebreos que dice, no sea que seamos como aquellos que nos deslizamos, que estamos deslizándonos, de a poquito nos vamos apartando. Es un peligro muy grande que corren aquellos que, por ejemplo, dejan de asistir a un domingo, siguen el siguiente domingo, y entonces sucesivamente ya le encontraron el gustito de estar en las casas, quizás de prender la televisión y mirar allí a un evangelista por la televisión, pero perderse lo que es de estar en la familia de Dios. El autor a los Hebreos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque se van deslizando. Poquito a poquito el mundo va trayendo. En el capítulo 3 está hablando, por ejemplo, de aquellos que tienen confianza en Cristo desde el principio hasta el fin. Hay una gran diferencia. Lo vemos ahí el autor de los Hebreos, el que escribió aquella carta, está distinguiendo a aquellos que han puesto su confianza completamente en Cristo Jesús. Un verdadero discípulo va a seguir hasta el final, hasta el final. Pero dice por igual que son muchos los que no van a entrar en el reposo del Señor. Ahora, vamos a ver qué es lo que motiva a los falsos discípulos. Vamos a ver qué es lo que motiva a los falsos discípulos. Y vamos a comenzar, en primer lugar, fíjense ustedes, vamos a leer nuevamente versículo 1 al 3 de Juan 6. Nos dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el lago de
Genesaret o el mar de Tiberia es la misma cosa. Si ustedes lo llegan a tener, pueden anotarlo allí para que ustedes puedan entender un poquitito. Dice que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Le seguía gran multitud porque veían señales. En primer lugar, vamos a notar nosotros que falsos discípulos están atraídos por las multitudes. No están interesados en la verdad, están interesados en ver qué es lo que hace el resto de la gente, lo que hace el montón de gente. Cuanto más grande sea, déjame decirte, es mejor para ellos. Muchísimo mejor. Ahora, ¿por qué? Porque están buscando lo sobrenatural, no les está interesando escuchar la verdad, como vamos a ver nosotros a medida que vayamos avanzando en este capítulo 6. No están interesados en escuchar la palabra del Señor. Ahora, hay algo que quiero que podamos nosotros ver con respecto a aquellos supuestos ministerios que hablan a favor de aquellos que tienen comezón de oír. Tienen comezón de oír. ¿Qué cosa? No quieren oír la verdad. Lamentablemente vivimos, así como fue en los días del Señor Jesucristo, lo seguimos viviendo en el día de hoy. La gente no está interesada en escuchar la verdad. No quieren escuchar de una cruz, no quieren escuchar de negarse a sí mismo, no tienen deseos de escuchar lo que significa el costo de seguir a Cristo Jesús, no quieren escuchar de que no se hable de pecado, no hablemos de infierno. Y mis hermanos, si la iglesia se calla en elementos tan esenciales como esto, estamos fallándole al Señor Jesús, porque el Señor Jesús nos dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, las buenas noticias. Y eso es exactamente lo que está haciendo aquí. Pero vamos a ver nuevamente en los días de hoy gran número en cruzadas, todo basado en beneficios que tengan que ver nada más que con uno mismo. Fíjense en el versículo número 26 de este capítulo. Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo, que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. ¿Sabes qué? Hacen un gran esfuerzo, te voy a decir, para seguir y caminar grandes distancias. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el versículo 22, el 24 y 25 nos dice a nosotros el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Verso número 24 y 25. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y empieza el Señor Jesucristo a enseñarles la verdad. Lo estaban buscando por todos lados. Estaban buscándolo. Nos está alimentando, está haciendo grandes señales, está sanando enfermos, está haciendo cosas que ningún otro está haciendo, pero lo estaban buscando por las razones no a las cuales el Señor les comunica, yo no he venido para esto. Lo querían hacer rey. ¿Por qué? Porque estaban esperando al Mesías. Al venir el Mesías, mis hermanos, era el fin del Imperio Romano. Y eso es lo que esperaba Israel. Pero estos estaban destacando, lo seguían por las razones equivocadas. Y el Señor Jesús, como habíamos visto anteriormente, allí en Lucas 14, que dice que eran tanta la gente que lo seguía, y dice que se dio vuelta para decirle, ustedes conocen el costo de seguirme a mí, lo que es. El Señor Jesús no quiere que lo sigan por las razones equivocadas. El Señor Jesús está buscando verdaderos discípulos que entiendan lo que es ser un seguidor de Cristo aquí en la tierra. El Señor les empieza a manifestar, comenzando con el verso 27, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús le había dicho a sus discípulos que su comida era hacer la voluntad
del Padre. ¿Se acuerdan ustedes allí la mujer samaritana en el capítulo 4? Que pensaban que le habían traído de comer. Y entonces el Señor Jesús le dijo, yo tengo una comida que es hacer la voluntad del Padre y que acabe su obra. El Señor Jesucristo vino con el deseo de terminar aquella obra a la cual el Padre lo había enviado. Hoy en día escuchamos tanto lo que es decir, tienes que pronunciar palabras positivas, tienes que decir palabras positivas para recibir prosperidad. El único interés, sean ricos, háganse ricos. Y qué tristeza que aquellos que se llamen ministros del Señor estén lo que es tratando de manipular a la gente a que dé dinero, mis hermanos, en ministerios que sinceramente no sirven para nada. Quiero decirles algunas cosas. Por ejemplo, Kenneth Copeland. Se tiene estimado que tiene $25 millones en su cuenta bancaria. 25 millones. Benny Hinn. Yo no entiendo quién puede seguir a este farsante. 45, eso es lo que dicen, $45 millones en su cuenta bancaria. Tenemos a otro, T.D. Jakes, uno gordito ahí, morenito, $150 millones en su cuenta bancaria. Tenemos a uno, yo no sabía, ¿sabes tú? Que de los 15 o 20 pastores más ricos en el planeta, ¿sabías tú que 6 de ellos viven en Nigeria, en África? Uno de ellos, David Oyedepo, $150 millones en Nigeria. Ahora hay uno allí en Brasil que le ha ganado a todos, un tal Edir Macedo. $950 millones en su cuenta. Ni hablar Cash Luna. Cash Luna estaba diciendo que ellos menciona la prosperidad, pronuncia la prosperidad, entonces te va a venir. Y él dice esto. Quiero leer textualmente lo que él escribió en una de sus páginas. Dijo esto: no te pierdas en medio de tanto conocimiento de la palabra. Escucha esto, porque vamos a ver algo que caracteriza a un falso discípulo, es no querer la palabra de Dios, no quererla, no amarla. Dice él, no te pierdas en medio de tanto conocimiento de la palabra. Cree, eso es lo más importante. ¿Creer en qué? Prosperidad. Eres rico, pronúncialo, dilo varias veces y vas a ver cómo viene hacia ti. Ahora hay que tener mucho cuidado cuando uno escucha una cosa así. Yo no sé, pero si yo extendiera la pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren ser ricos? Yo estoy mirando. Están tomando un respiro fuerte ahí. ¿Contesto o no contesto? A todos les gusta el dinero. Sí. El dinero hace parte. Sí. Ahora, fíjense, Pablo le dijo a la iglesia en Colosas lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, more en abundancia en ustedes, enseñando y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Dios tiene que ser algo en el cual sea nuestro agrado. Queremos escuchar la palabra de Dios. Él le dice a la iglesia en Roma, a los creyentes en Roma, llenos de conocimiento, de tal manera que se pueden amonestar unos a otros, Romanos 15, verso 14. Y después, el profeta Oseas en el Antiguo Testamento dice lo siguiente: mi pueblo, el pueblo de Dios, perece por falta de conocimiento, por falta de profecía, la palabra de nuestro Dios. En Efesios, Pablo nos está diciendo que todos lleguemos al conocimiento perfecto de Cristo Jesús, del Hijo de Dios, para que no seamos llevados de un lado al otro por enseñanzas falsas, como niños, de todo viento de doctrina y estratagema de los hombres que emplean con astucia el error. Y esto es exactamente, mis hermanos, lo que estamos viendo. Dice el Señor Jesucristo: yo tengo una comida a la cual yo les voy a dar para que la comida a vida eterna permanece. Entonces, versículo 28, entonces le dijeron, ahora, vean esta pregunta, por favor. Entonces le dijeron,
¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Están entendiendo lo que está diciendo este versículo? ¿Qué tenemos que hacer, Señor, para multiplicar los panes y los peces como tú haces? ¿Qué tenemos que hacer, Señor, para poner las obras como tú las haces? ¿Saben lo que están diciendo con eso? Parece que están diciendo lo correcto, ¿no es cierto? Pero lo que están tratando de decir, que nosotros podamos tener este poder que tú tienes para que no tengamos necesidad de ti. Qué interesante, ¿no? ¿Qué le responde el Señor Jesús? Aquí le quita la máscara. En el versículo 29 le dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en Él, que Él ha enviado. Crean en Él, crean en el Padre y crean en el Hijo, el cual ha sido enviado a ustedes. El versículo 2 dice que, nuevamente que los seguía gran multitud porque vieron las señales que hacían los enfermos. La reacción fue inmediata, viene de inmediato. Porque un falso discípulo ya empieza a ser confrontado con la verdad y con las preguntas que Cristo Jesús le está haciendo. Y fíjense que en el verso 30, le dijeron entonces, fíjense en ustedes, esta es la obra de Dios, que crean en Él, que Él ha enviado. Y entonces en el verso 30 le dijeron entonces, ¿qué señal, fíjense, qué descaro, qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Wow, no me digas. ¿Lo habían seguido por las sanidades? ¿Lo habían seguido porque estaban multiplicando los panes y los peces? Y entonces le están diciendo aquí, ¿qué señal haces? ¿Qué obra estás haciendo? Se estaban sintiendo molestos. ¿Saben a qué me acuerdan? ¿Cuántos de ustedes conocen ahí en Hechos 8 la historia de Simón el Mago? Había uno que engañaba, nos dice allí, se los quiero leer. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Fíjense, están distinguiendo el engaño con el poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y allí vino la palabra de Pedro, digo, tu dinero perezca contigo. Farsante, engañando a la gente. Empezamos a ver lo que es un falso discípulo. Quiero volver a decir esto. Yo creo en las sanidades y creo en los milagros, ¿ok? Pues no vayan a salir de aquí diciendo de que oh, este es duro y reacio. No. Te voy a decir una cosa. Esto, y voy a mencionar porque está el hermanito Samuel y está Rosa, creo que está por acá, no sé si anda por acá, pero estando en el hospital con 2 litros de agua en mis pulmones y en el corazón, me estaba ahogando, y lo que venía a hacer aquel doctor, porque ya estaba en las últimas, es querer clavarme una aguja en el corazón para extraerme el agua que tenía. Pero el hermano Peter, tengo entendido, llegó allí como a las 11 de la noche, estuvimos nosotros desde las 4 de la mañana en el hospital, sofocándome. Viene el hermano Peter con sus cuñados, oran por mí, mis hermanos,
2 horas, 3 horas después, podía respirar. Estaba con aparatitos en la nariz, podía respirar. Me saco el aparato, sale corriendo la enfermera para adentro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, no, que ya no necesito más este aparato. Me dice, ¿cómo? Sí, no. Entra el doctor, uno de los doctores, me revisa. ¿Te vinieron a hacer este chequeo? ¿Cómo es? ¿Un ultrasonido? Le digo, no. Paf, manda a buscar a la señora, a la doctora, me hacen el ultrasonido. Y la mujer dice, yo no te puedo decir nada. Entra el doctor, le dice, ¿cómo salió el resultado? Dice, no tiene agua, no tiene nada. ¿Cómo? Y le empezó a decir barbaridades a aquella pobre mujer. Le dijo, si usted no me cree, pues entonces mire el resultado. A la mañana, bien tempranito, estaba el hermano Samuel con Rosa. ¿Cuántos eran? Como 8, yo creo. Eran como 8 doctores especialistas del corazón. Y entran todos así, con su, sobre todo, blanquitos, sus saquitos blanquitos y todo eso. ¿Cómo se siente? Le digo, bien. Me dice, pero de verdad, ¿cómo se siente? Bien, le digo. Me dice, no entendemos, lo que acaba de suceder acá es un milagro. Y no sé si fue Samuel o mi esposa que le dijo, sí, fue Dios el que hizo el milagro. Y se rieron. Les voy a decir una cosa, se empezaron a sonreír como diciendo, ajá, sí, cómo no. Me dice, ¿qué quiere hacer? Me quiero ir ya mismo. Y vámonos. Estuve 3 meses o 4 meses con ese problema, mis hermanos, que daba 2 pasitos y tenía que parar porque me estaba ahogando. Pero Dios hace milagros. Yo no tengo problema con eso, quiero que entiendan. Pero no que estén usando al Señor para hacer falsas sanidades. Mis hermanos, que les quiero decir una cosa, que lo comprueben. Que lo comprueben. Que lo comprueben. La hija de nuestro hermano Carlos Iván, él vino aquí desesperado, salió un artículo en El Mundo, trajo a su niña aquí porque su niña se estaba muriendo, le habían sacado un ojo por 3 tumores que tenía en la cabeza. Pero hermano, trajo aquí las evidencias de que esa niña estaba enferma. Y mis hermanos, la iglesia del Señor, oramos por esta niña, sentimos el poder de Dios sobre esta niña, a la cual le dije al hermano, quédate tranquilo, y yo no soy de poner el nombre de Dios, usar el nombre de Dios en vano. Te voy a decir una cosa, no me gusta. Pero le dije, hermano, quédate tranquilo porque esta niña ha recibido sanidad. Y entonces, 1 año después, muestra las evidencias. Un doctor dijo, no entiendo lo que ha sucedido porque los tumores no se desaparecen como se ha desaparecido. Esto es algo que yo no puedo explicar. La ciencia no puede explicar, mis hermanos, porque yo sí creo en el poder de Dios. Pero no creo en aquellos que usan a Dios para llenarse los bolsillos como todo esto farsante. Y allí es donde empezamos a encontrar, mis hermanos, que el verdadero discípulo del Señor, confiesa con sus labios que Jesús es el Señor. Y te quiero decir una cosa, mi hermanito, mi hermanita, el último día de egoísmo fue el día que tú le diste tu vida al Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque ya no es más lo que yo quiera, ahora es confesar con nuestros labios, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Quiero hacer tu voluntad en mi vida. Yo no es más, quiero ser rico, quiero esto, quiero lo otro. Mis hermanos, es decirle al Señor, al dueño de nuestra vida, ¿qué quieres que haga? Y a eso a muchos no les gusta. Allí el Señor toma posesión de toda nuestra vida. Mis hermanos, aquí empieza el Señor Jesucristo empieza a elaborar, versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Les empieza a dar ahora lo que es Jesucristo para la vida de una persona. Y mis hermanos, ¿por qué es tan importante que prediquemos la verdad con respecto a este Cristo Jesús? Él es
está diciendo, ¿saben qué? Vengan a mí, yo les voy a dar un alimento en el cual no van a tener hambre. Ya no van a tener más hambre. Ya no van a tener más sed. Y algunos, si escuchan esto, dirán, bueno, qué bueno, yo quisiera tener esta comida para no tener más hambre y quisiera tomar esta agua para no tener nunca más sed. ¿No es cierto? Pero Jesús les quiere ofrecer algo mejor. Les quiere ofrecer algo mejor. Ahora, entramos en la palabra bien dura, ya el Señor empieza a profundizar un poco más. Y el versículo número 47 al 51, de cierto les digo, vean esto, de cierto les digo, es decir, abran sus oídos porque les voy a comunicar una verdad. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Fíjense, más claro que esto no puede ser. Fíjense, está diciendo, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Eso lo está explicando. Me voy a entregar, físicamente me voy a entregar. Voy a morir en una cruz. Voy a ser rechazado. Por el odio que siente el mundo por mí, yo voy a ser rechazado. Y empieza el Señor Jesucristo a elaborar todo esto y a decirles, yo soy el pan vivo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una persona que ha escuchado la verdad de Cristo Jesús? Versículo 36. Mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Me han visto. Me han visto las señales, han visto los milagros. Pero ¿saben lo que está diciendo aquí? Aunque ustedes me han visto, ustedes no creen. ¡Wow! Aunque lo vieron, no creyeron. Y esto es lo único que muestra qué duro que es el corazón del ser humano. Qué duro que es el corazón del ser humano. Qué duro que es el corazón de aquellos que les gusta seguir viviendo en pecado. Qué duro. En el versículo 34 les había dicho ellos, Señor, danos siempre este pan. Aquí estoy. Yo soy el pan. Entonces, como no entendieron, no prestaron atención, ellos estaban expresando exactamente lo que sentían en su corazón. Ah, ¿tú no haces lo que nosotros queremos? No te necesitamos. No te queremos. Tuvieron la evidencia, el ministerio del Señor Jesucristo estuvo 1 año en Galilea. 1 año en Galilea. ¿Lo vieron? Y mis hermanos, qué dureza la del corazón del ser humano, que si Dios no responde como nosotros queremos, no te queremos. Yo no quiero a un Dios como ese. Yo no quiero a un Cristo como ese. En el versículo 44 Jesús respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes. No estén murmurando, no estén hablando así a voz bajita. Yo sé lo que ustedes están diciendo. ¿No es interesante, mis hermanos, que lo querían hacer rey? ¿Se acuerdan ustedes del versículo 15? Y entonces en el versículo 14 nos está diciendo, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¡Oh! ¡Qué confusión! Es el profeta que había de venir al mundo. Es el Mesías. Vamos a hacerlo rey. Pero cuando el Señor Jesucristo dijo, yo no vine para eso. Vine para dar mi vida en rescate por muchos. Y ya empezaron a murmurar entre ellos. Empezaron a decir, versículo 42, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyos padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido?
Nosotros los conocemos a ellos dos. Conocemos a José y conocemos a María. ¿Cómo dice este que descendió del cielo? ¿Cómo puede decir que descendió del cielo? Y mis hermanos, eso es exactamente lo que sucede cuando no se lo conoce bien a Cristo Jesús. Empezamos a suponer, creemos que es esto, creemos que es lo otro. Por eso es que necesitamos las Escrituras para poder entender. Les quiero decir una cosa, fíjense, ellos iban a la sinagoga, estudiaban, leían, a los niños, sobre todo antes de que tuvieran 15 años, eran entrenados de una manera tremenda, donde los llevaban por toda la Biblia. Y fíjate que en el libro de Isaías, el profeta Isaías escribió lo siguiente, en el capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Lo va a llamar Emmanuel porque va a ser Dios entre nosotros. Esta es la señal. Viene uno, va a nacer como un niño. El profeta Isaías le está dando todo el panorama de lo que estaba por venir. El Salvador venía, que después en el capítulo, por ejemplo, número 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Vean esto, Padre eterno, príncipe de paz. Está aquí enfrente de nosotros. El bebé que está hablando el profeta Isaías está aquí porque ¿quién puede alimentar a una multitud y multiplicar los panes y los peces? ¿Quién puede sanar a los enfermos? ¿Quién puede sanar a los endemoniados? ¿Quién puede hacer que el agua se convierta en vino? El Mesías está entre nosotros. No es José y María los padres y nosotros los conocemos. Mis hermanos, no quieren creer, aunque me han visto, no quieren creer. Lo peor de todo, no quieren escuchar a Jesús, no quieren escuchar a Dios Padre. Pero el deseo del creyente es Cristo. Cristo. Cristo nuestra vida. Cristo nuestro todo. Porque es lo más grande que puede haber sucedido en el corazón de una persona que le ha dado su vida, es de saber que este Cristo es lo más grande, lo más maravilloso que nos puede haber pasado. Amén. Toda la sabiduría está en Él. Pablo dice, estamos completos en Él. Amén. Dios con nosotros. Qué maravilloso que es. Ahora, sin embargo, empezamos a ver aquí, por ejemplo, en el versículo 26, ustedes van a ver que dice, de cierto les digo, no me han visto, me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron, ¿no es cierto? Y en lo que respecta a lo que estamos viendo aquí, o somos discípulos o no lo somos. No hay uno pueda ser que sea un discípulo. No es quizás sea un discípulo o es un discípulo a medias. Y dice, no existe. Grandes multitudes iban con él. Y cuando Jesús les empieza a decirles, la verdad, aquí marca una diferencia tremenda. Les quiero contar una cosita. Estaba mirando, por ejemplo, en Galilea. Galilea estaba compuesta entre 15 a 22 pueblos, aldeas. En algunas tenía 40, en algunas tenía 10 nada más, en otras tenía cantidad. En definitiva, entre todas hacían 500.000. Y Jesús recorrió cada una de esas aldeas. Si fueran 10, allí fue Jesús. Si eran miles, allí estaba Jesús. ¿Y sabes algo? Está diciendo que una gran multitud lo estaba siguiendo. Una gran multitud lo estaba siguiendo. Y Jesús le empieza a compartir la verdad. En 1 Corintios 15, versículo 6, nos dice a nosotros que los discípulos, los verdaderos discípulos, eran un poco más de 500 personas. ¿Qué pasó con las multitudes? ¿Qué pasó con las multitudes? Porque de todo eso quedó un puñadito.
un poquito más de 500. Si estamos viendo entre un grupo de 25.000 personas, nada más que quedó un 2% de seguidores fieles de Cristo Jesús. ¿Y saben lo que me enseñó eso a mí? Vemos el Antiguo Testamento y el Señor siempre habla de un remanente. ¿Saben lo que es un remanente? Lo poquito que queda. Lo poquito que queda. ¿Saben lo que vemos en el Nuevo Testamento? Vemos allí en el libro del Apocalipsis, tienes unas pocas personas. Tienes unas pocas personas en tu grupo que se están manteniendo fieles. Y lo que me ha enseñado esto es lo siguiente. ¿Por cuál razón estamos nosotros aquí? ¿Por cuál razón? Porque ser un discípulo de seguirlo nada más que por los beneficios que podamos recibir, aquel genio que frotamos la lámpara y concédeme 15.000 deseos, Señor. Si es por eso, este Señor Jesús no nos dijo, en el mundo van a tener aflicción. Si a mí me han crucificado y me han odiado, ¿qué esperan ustedes que van a hacer? Por eso el alumno, el siervo, no es mayor que su Señor, ni es mayor que su Maestro. Y el Señor Jesucristo está diciendo, estos son los seguidores que yo quiero. En Hechos capítulo 2 encontramos que 3.000 personas vinieron a conocer a Cristo Jesús por la predicación de Pedro. Y yo quiero que ustedes noten, mis hermanos, 120 en el aposento orando con todo fervor. Estaban orando y ahí viene el poder de Dios desde el cielo. El Espíritu Santo viene sobre aquella iglesia. 3.000 personas recibieron, como 3.000 personas recibieron a Cristo en ese día que Pedro predicó. En el capítulo 4 nos dice a nosotros que otros 2.000 se añadieron. Ahora tenemos 5.000 personas que están siguiendo a Cristo Jesús. Pero son, mis hermanos, este grupito, y yo quiero que entendamos una cosa. Si prestamos atención a cada uno de los mensajes que estamos hablando, vamos a ver un crecimiento como ustedes nunca han visto. Si se levantan, y han habido hermanos que se levantaron esa noche diciendo, yo voy a seguir a Cristo, yo entiendo el costo de seguir a Cristo Jesús. Hubo un compromiso y tiene que haber un compromiso para aquellos que no estuvieron en esa noche. Tiene que haber un compromiso de saber cuál es el costo de seguir a Cristo Jesús. Tiene que haber un compromiso con este Señor Jesucristo que dio su vida por cada uno de nosotros, que fue obediente y obediente hasta la misma cruz. Mis hermanos, Jesús nos dice en Hechos 2:42 que Jesús le enseñó a los apóstoles. Y dice que la iglesia estaba creciendo ahora con la enseñanza, con la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles que estaban enseñando, enséñenles todo lo que yo les he enseñado y que guarden la palabra. Ahora aquella iglesia estaba creciendo, no por falsos pretextos. Estaban siguiendo al Señor Jesucristo sabiendo lo que representaba seguirlo a Él. ¿Sabe por qué? Porque ellos después en oración están diciendo esto. Mira, Señor, sus amenazas. Mira las amenazas. Mira las amenazas. Sabemos que estamos siendo perseguidos, pero no importa, Señor. Ellos conocían el peligro. ¿Y sabes cuál fue la oración de aquella iglesia? Concédenos que hablemos con denuedo tu palabra. Mientras tú haces tus milagros y señales, tú las haces, pero la iglesia, entendemos el costo de lo que es seguirte. Y mis hermanos, aquel grupito de 500 estaban pidiéndole concede que hablemos con denuedo, con convicción esta palabra. Ven, el Señor Jesucristo le está diciendo ahora, en el versículo 66, dice que, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, versículo 64, y en el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y vean esto, ya no andaban con Él, no andaban con Él. Jesús se enfrenta a los 12 y les dice, ¿ustedes también se quieren ir?
¿Ustedes también se quieren ir como ellos? ¿Ya no quieren andar conmigo? Mis hermanos, te voy a decir una cosa. Seguimos al Señor Jesús. No con orgullo. No con orgullo, porque el Señor era una persona humilde. Que siendo el Rey, vino a morir por cada uno de nosotros. Que siendo el Rey, dobló sus rodillas y le lavó los pies a los discípulos. Que siendo el Rey, para reírse de él, le pusieron una corona de espinas y se la incrustaron lo más que podían en su cabeza. ¿Ven? No podemos seguirlo con orgullo. Y no podemos seguirlo con aquellas peticiones, Señor, yo sé que dijiste que hay que cargar tu cruz, pero yo no quiero cargarla. Señor, haz mi vida bien fácil. Señor, no quiero tener complicaciones. Que todo me vaya bien hasta el momento que yo me muera. Señor, no quiero morir en un accidente de carro, no quiero ser comido por un tiburón. No quiero que si estoy viajando en un avión, que estalle el avión y ahí quedó todo. Oh, mira nomás. Y el Señor está diciendo, no puedes amar más tu vida que a Él, porque Él dio su vida. No puedes amar más a tus posesiones materiales más que a Él. ¿Sabes por qué? Porque Él, siendo rico, se hizo pobre. Dice, aún tu familia. Él abandonó todo. Abandonó todo. Vino del cielo para estar aquí en la tierra. Mis hermanos, José y María hicieron su papel de padre hasta que él comenzó su ministerio. Y le dijeron, aquí viene tu madre y tus hermanos. Y dice, no, el que hace la voluntad. Esa es mi mamá y esas son mis hermanos. La familia del Señor cambió. Seguía siendo su familia, pero te voy a decir una cosa, Él sufrió el desprecio por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Te voy a decir, un discípulo del Señor no lo sigue por la emoción de un día. No lo seguimos por aleluya, gloria a Dios, y del lunes después de allí todo cambió. No existen las pequeñas oraciones repetidas por otros para ponerle en los labios de otro lo que es seguir a Cristo Jesús. Lo tiene que declarar esa persona, le tenemos que enseñar a esa persona lo que cuesta seguir a Cristo Jesús. Requiere que escuchen el Evangelio y se arrepientan, mis hermanos. Aquel concilio que puso a muerte a Cristo Jesús, Pedro estaba predicando con una firmeza tremenda. Y aquella gente que lo puso a muerte a Cristo, le hace la pregunta a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Ya escuchamos, ¿qué hacemos? A este Cristo que ustedes pusieron a muerte, este Cristo resucitó. Resucitó. Y Dios le ha hecho Señor. Y está sentado a la diestra del Padre. Estaban compungidos, estaban adoloridos en su corazón. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, Pedro? Es caminar por este mundo despreciados. Es caminar por este mundo, mis hermanos, odiados, porque estamos relacionados con Él. ¿No quieres seguir a Cristo Jesús todavía? ¿Estás dispuesto o dispuesta a tomar un compromiso con Él? Y te digo, no a medias. No a medias. Jesús no fue a medias. Juan 13:1 dice que los amó y los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. No hubo nada que detuviera que Jesucristo cargara la cruz por ti y por mí. No hay compromiso a medias. Quizás te quiero, quizás no. Quizás sí. ¿Cuál es nuestra actitud? Yo quiero terminar con esto. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es nuestro mensaje? Mi hermano, mi hermana, déjame decirte.
Ya Jesús nos dejó en su palabra lo que Él desea de cada uno de nosotros. ¿Estás dispuesto, dispuesta a sufrir por Cristo? ¿O es hasta que las cosas se ponen tan mal que entonces, ¿para qué seguirlo? ¿Por qué seguirlo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio es llevar buenas noticias. Es llevar buenas noticias. Algo grande hizo Cristo en mi vida, ¿no es cierto? ¿Lo hizo contigo? Hay algo en el corazón del creyente que no hay nada que le vaya a impedir a tener un encuentro con su Señor Jesús. Lo más grande que le puede pasar a un creyente es estar como estuvo María a los pies de Cristo, escuchando su palabra. Y Marta estaba corriendo de un lado para el otro. Pero el Señor Jesús le dijo, ella escogió lo mejor. Escogió escucharme. Está escogiendo seguirme. Cuando uno tiene ese encuentro con Dios, te voy a decir, aquellos que han subido al Sinaí, como hizo Moisés, y pasó tiempo allá, ¿cómo cuesta bajar? Porque cuando baja se encuentra con un mundo en el cual Moisés tuvo que, ni bien 40 días nada más había pasado. Habían visto el Mar Rojo abriéndose, vieron pan cayendo del cielo. Estaban aburridos del pan, pues les dio codorniz hasta que les salió por las narices. Tenían una columna de fuego que los cubría, les daba sombra. Y mis hermanos, Moisés por 40 días se va a estar con Dios. Y cuando va descendiendo empieza a escuchar gritos. Y la palabra de Dios dice que estaban en orgías. Y habían hecho una estatua de oro de una vaca. Lo abandonaron al Señor. Lo abandonan al Señor después que estuvieron clamando arriba de 400 años, sácanos, líbranos de Egipto. Y el Señor tan bueno escuchó el clamor de aquel pueblo, estaba dolorido el Señor porque eran esclavos y estaban siendo abusados por el faraón. Sin embargo, cuando llega el momento para decidir a quién seguir, a seguir siguiendo, aquella gente le dijo a Aarón, haznos esta estatua. Y cuando Moisés aparece, ¿qué están haciendo? ¿Por qué hacen esto? Cuando este Dios nos ha librado de la esclavitud, cuando este Dios nos está dando la provisión, que en este día podamos reafirmar entonces, ¿soy un falso discípulo o soy un verdadero discípulo? Si soy un verdadero discípulo, ¿qué significa eso? Cambiemos, mis hermanos, el formato de lo que ha sido esta iglesia en 27 años y una nueva surge. Surge conociendo lo que es ser un discípulo de Cristo Jesús. ¿Estás listo, lista para orar y pedirle al Señor por esa iglesia? Vamos a cerrar nuestros ojos. Esta noche vamos a ver la segunda parte. Y te invito para el próximo domingo porque vamos a estar viendo en Juan 21, va a ser una cosa tremenda la que vamos a aprender de Juan 21. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos tanto por tu palabra. Señor, es como dice tu palabra, que están aquellos que escogen, muy poquitos son los que escogen el camino angosto. Y son muchos los que van por el camino ancho.
Hay buenos peces, hay malos peces. Hay buena tierra y hay mala tierra donde el sembrador pone su semilla. Están los que creen y están los que no creen. Y Señor, te ruego, por favor, humildemente, que puedas tocar nuestros corazones en este día. Que bendito Dios, todo corazón que en esta mañana está pidiéndote a ti, a pesar de todo lo que han escuchado en cuanto a lo que es seguirte y aún así decir, Señor, yo te sigo a todas partes. Porque bendito Padre, el mundo no nos va a dar lo que tú nos das. Señor, tú nos das tu presencia y nuestro corazón se llena de gozo. Tú provees el pan diario, Señor. Tú provees todo aquello que necesitamos. Y cuando hace falta, Señor, tú has dado a una familia, aquellos que pueden llamarse hermanos, hermanas, y podemos entre todos juntar para aquel que está necesitado. Y por eso, Padre, como dice tu palabra allí en Hechos, que no había ningún necesitado en aquella iglesia, porque entendieron que era mejor vender sus propiedades y satisfacer a aquel necesitado que no tenía, a los pobres que no tenían, a los huérfanos que no tenían padres. Gracias, Señor, por ese ejemplo de esa iglesia. Moldea a la iglesia cristiana Monte Sinaí, Señor, de aquí en más, a ser diferente, a ser una iglesia que exprese lo que es ser un seguidor de Cristo Jesús. Y Padre, por último, si hay alguna persona que no tenga a Cristo, que hoy pueda ser día de salvación y que puedan reconocer que es mejor estar contigo que estar en este mundo, Señor, con todo aquello que es ficticio y real. Y te damos tantas gracias. Te ruego que en esta noche, Señor, nos ayudes a escuchar la segunda parte y prepares nuestro corazón en toda esta semana hasta que lleguemos el domingo que viene, si está dentro de tu voluntad, que estemos. Bendito Dios, si es que no nos has llevado contigo, de poder entender Juan 21. Nos vamos con tu amor y tu cariño a nuestros hogares. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria. Amén. Nos vemos esta noche, si Dios lo quiere. Por favor, no te vayas sin saludar a una persona que está al lado tuyo. Amén.